Shirley con Alejandro Ora es el hashtag de esta noche. Usted puede participar en esta entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. A ver, Alejandra, tú estuviste en la tragedia de Vargas, en el deslave, en 1999. ¿Cómo viviste esa tragedia? Y en lo particular, en el ámbito familiar, ¿cómo les afectó lo que sucedió allí en el 99? En el bloque anterior mencionabas que soy una persona muy madura para mi edad. Y creo que la tragedia de Vargas es el pilar, quizás de esos momentos de madurez que uno tiene. Me tuve que convertir de niña en mujer de noche a la mañana debido a este evento que como venezolanos sabemos que es el desastre natural más grande que hemos tenido en la historia reciente de Venezuela, que 18 años después aún no tenemos contabilizada la cantidad de víctimas debido a la tragedia, que aún no tenemos un registro detallado de los desaparecidos, y si hablamos de las pérdidas materiales, olvídate, ¿no? Lamentablemente fue muy difícil para nuestra familia porque nosotros siendo de Vargas, yo nací, me crié en el estado Vargas, teníamos una vida, podemos decir, como siempre lo menciono, muy caribeña, como si estuviéramos en una isla del Caribe, una persona que tal vez no tenía las malicias de la gran ciudad, ¿no? Fue una persona que no entendía lo que era la inseguridad, estaba acostumbrada a dejar la bicicleta fuera de mi casa, donde nosotros podíamos realmente vivir a plenitud. Y lamentablemente que esto del arranquen de raíz de la noche a la mañana fue muy difícil. Primero por lo que pasó, por no solamente ser de Vargas, pero ser sobreviviente y haber estado ahí en la tragedia. Siempre hay episodios, y casualmente lo mencionaba hoy hablando de personas que han tenido que pasar por eventos como el huracán María en Puerto Rico, por lo que pasó en el volcán de fuego de Guatemala, el terremoto de México, que siempre vas a tener secuelas emocionales que te van a perseguir el resto de tu vida, que vas a aprender a manejarlas, ¿no? Y los primeros 2 años, los primeros 3 años creo que son los más difíciles. Para mi madre fue muy difícil porque tuvo que replantearse qué iba a hacer con su vida, en qué lugar, que iba a hacer como profesional, como mujer, como esposa, como madre. Para mi padre también, para él fue muchísimo más complicado porque su trabajo era en el estado Vargas, en el aeropuerto de Maiquetía, donde lamentablemente debido a la tragedia de Vargas murieron 100 empleados de él. Entonces él tenía una tragedia tanto laboral como personal, ¿no? Gracias a mi padre logramos salir de mi casa con vida. Fue mi padre el que logró encontrar la manera de que nosotros tuviéramos un helicóptero que nos rescatara del hogar. Y son secuelas que me recuerdo a diario, que lamentablemente uno como que aprende a vivir con ese vacío, uno aprende a contarlo sin que se te aguen los ojos o sin que se te quiebre la voz, pero ayuda, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú ese momento? Creo que fue en la noche cuando comienza este sonido que muchos describen, un sonido particular, donde ustedes, buena parte de la población que estaba allí, no sabía de dónde provenía, ¿no? ¿Recuerdas ese...? El sonido de las piedras. Sí, sí. Así lo llamamos. Cualquier persona que estuvo en Vargas, sobre todo en cualquier parte de los corales hacia el sur, recuerda claramente el sonido de las piedras. Es un sonido que no hay manera de replicarlo y también es un color que no hay manera de replicarlo en la oscuridad. Era un cielo diferente, era un sonido diferente. Yo creo que Vargas nunca fue la misma después de esto, e incluso hasta cuando volvió a salir el sol. Recuerdo mucha oscuridad, teníamos aproximadamente ya 12 horas sin luz. Recuerdo en cierta parte, debido a mi experiencia personal, no estoy diciendo que esto fue lo que pasó en Vargas, gente que estaba incrédula que iba a pasar, porque hablábamos nosotros dentro de la organización que debíamos salir del lugar porque había una sola entrada y una salida, y mucha gente decía, bueno, pero ¿qué importa? Aquí no va a pasar un deslave, aquí no va a pasar nada. Nadie había captado cuál podía ser la magnitud del desastre, ¿no? Entonces los últimos minutos, las últimas horas que casualmente pasaron un día después de mi cumpleaños, afortunadamente tengo buenos recuerdos y recuerdos muy trágicos por esto, ¿no? Ahora, en el momento que estabas en el hogar, me dices que tu padre fue quien los rescató. ¿Cómo vivieron esos momentos tan difíciles para poder salir finalmente ilesos de aquel deslave? Mi padre, mejor dicho, encontró un helicóptero que nos llevó de la casa al Sheraton, al hotel que se encontraba en el Caribe, que era el único lugar que realmente estaba como en una colina y que no había sufrido tantos daños. Tuvimos la oportunidad de llegar ahí. Afortunadamente, en el tiempo exacto donde no se había ido mi casa, si nosotros nos hubiésemos quedado en mi hogar quizás una hora más, no estaría aquí sentada contigo contándote esta historia, donde gracias a ese momento no tuve que ver, ¿no?,
tanta tragedia, tanta pérdida humana, tanta pérdida material como lo hicieron mis vecinos, que lamentablemente muchos de ellos ya no están aquí con nosotros, muchos amigos, pero nos tuvimos que quedar precisamente en este hotel aproximadamente una semana, sin comunicación telefónica, sin poder hablar con nuestros familiares e intentar comunicarnos simplemente para dejarles saber que estábamos vivos. Uno de los momentos más difíciles fue cuando nos llegó la señal telefónica, la del celular de mi papá, y escuchamos los mensajes de nuestros familiares como despidiéndose. Y mis abuelos diciendo, bueno, de cierta manera ya nos habían dado por muertos, ¿no? Pero la alegría al escuchar la voz de ellos cuando se dieron cuenta que estábamos vivos fue muy bonito. Y ya me hiciste llorar, chica. Oye, no era mi intención. Por favor, no te unas al club que dice que yo pongo a llorar a mis invitados. No ha sido mi intención esta tarde. Pero lo que sí rescato de este relato que me haces, Alejandra, es que yo supongo que la percepción de la vida y la muerte en una niña de 12 años, que era la edad que tenías, bueno, cambió. Es decir, de alguna forma, pues tú le tienes temor a la muerte después de eso, ¿no? Es esa secuela que te acompaña. Primero le tuve pánico a la lluvia. Eso fue una parte muy difícil para mí. Cuando me mudé al sur de la Florida en julio del año 2000, me mudé en plena temporada de huracanes y dije, creo que he llegado a la ciudad equivocada para esto. Y cada vez que llovía... Y bueno, y estás ahorita en una ciudad... Pero ya me he acostumbrado. Afortunadamente esa es una secuela que he dejado atrás, ¿no? Pero sí, para mí era muy difícil ver la lluvia porque en cierta manera replicaba en mi mente ese sonido de las piedras que tú decías. El segundo, efectivamente, ha sido el miedo a la muerte, porque la manera que el mundo me introdujo a mí lo que significa la muerte no era un proceso natural de vida, sino un proceso trágico. Fue desde ahí donde me costaba muchísimo ir a cementerios, hasta la fecha evadí cualquier tipo de velorio, evadí cualquier tipo de, incluso la gente más cercana a mí, porque me cuesta mucho, ¿no? Entender que uno tiene que cumplir un ciclo de vida, porque el ciclo de vida que vi yo en esa época fue un ciclo que no era normal para una niña de 12 años y que quizás no recibí la ayuda psicológica que necesitaba para poder entender que no todas las muertes son tan trágicas y tan traumáticas como esas. Han pasado los años, me ha tocado, ¿no? Obviamente ya entender que el ciclo de la vida es otro y intentar, ¿no? Quitar un poco ya la muerte. Creo que la veo mejor, pero tal vez quizás ahí siga un poco el miedo. ¿Y cómo ves la vida? Me lo vas a responder al regreso. Hablamos de la muerte, faltó la vida. Hacemos una pausa. Alejandra ahora es mi invitada esta noche, ya volvemos.